Buenos días a todos, un placer estar con ustedes en esta mañana conversando sobre estos temas. La doctora Guarda me ha dejado la cuestión en perspectiva cuando habló de la mediación, en función de que esa es mi tarea, yo soy mediador de familia. La charla va a versar sobre el derecho de los niños de ser escuchados en el marco de la mediación. Ya en este contexto no estamos hablando del rigor judicial, sino de un ambiente informal en donde se co-construye un proceso de conversaciones a los efectos de llegar a acuerdos y no está, digamos, la mirada más objetiva y más fría de la aplicación del derecho. Los niños en la mediación pueden ser plenamente sujetos, digamos, con capacidad progresiva y no objeto de lo que diga un psicólogo, un perito, un papá o una mamá. Porque cuando los chicos dicen, ya los padres no pueden decir que los chicos dicen, porque ya los chicos dijeron, ¿sí? El Comité de los Derechos del Niño, en el artículo 12, señala como uno de los 4 principios generales de la Convención el derecho de los niños a ser escuchados, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo. Lo interesante es que este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos. Esto está en el marco del principio del interés superior del niño como una cuestión preexistente, tal como lo señalaba otra de las colegas disertantes. El comité dice que escuchar a los niños y a las niñas es algo fundamental para que sean felices y vivan mejor en general, y que es vital tanto como comer, estudiar o divertirse. El derecho de los niños y niñas a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención y también del nuevo Código Civil y Comercial, que en el artículo 639 establece 3 niveles: el interés superior del niño, la autonomía progresiva del niño conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, y a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. El derecho del niño a ser oído y a su opinión, que sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, también es contemplado por el Código. Entonces, aparecen algunas preguntas que suelen ser usuales entre los colegas, no solamente acá en Mendoza, sino que en otras provincias y en otros países donde he tenido la oportunidad de compartir espacios docentes y de reflexión. ¿Hay que estar especialmente capacitados para escuchar a los niños? ¿Los niños son manipulables por sus padres? ¿Los niños deciden? ¿Cuál es la edad para escucharlos? ¿Los hermanos deben ser escuchados por separados? ¿Deben estar los padres presentes? Bien. En mi práctica profesional estoy desarrollando la presencia de los niños en casi el 70% de las mediaciones. Y algunas de estas respuestas las tengo en función del ejercicio de mi práctica profesional como mediador, y por lo tanto no voy a responder a autores, sino a mi propia experiencia en bastante cantidad de casos. Creo que cualquier mediador que tiene hijos, cuando dialoga con sus hijos, no hace un curso para ver cómo entrevista a un niño, habla con un niño. ¿Sí? Creo que acá veo muchas caras de posibles mamás y estarán de acuerdo que para ejercer como mamás no necesitan hacer un curso, tan solo necesitan amar a sus hijos o sentir el afecto que genera un niño en la interacción. ¿Está? ¿Los niños son manipulables por sus padres? Claro que sí, a tal punto que pueden llegar a un síndrome de alienación familiar.
¿Esto es una patología? Creo que no. Es un proceso sistémico en donde el niño queda captado por una interacción negativa y disfuncional del sistema familiar hasta un punto donde se convierte en patología. ¿Sí? Los niños deciden, bueno, el código es claro, es una cuestión progresiva. ¿Cómo se determina esa progresividad? En la interacción, en la forma que ellos se comunican. ¿El lenguaje adulto es válido? Y no, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entrevistamos a los chicos en la mediación, tenemos que jugar con ellos, si son chiquitos. Tenemos que dialogar de otra manera si son adolescentes. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Romper lo que sería la posibilidad de la manipulación de los papás a través de establecer un nexo directo conectado con el niño y sus circunstancias. Es muy sencillo. En mi oficina tengo una enorme cantidad de juguetes para diferentes edades. Cuando yo hablo con los papás, debo trabajar con ellos, no que la ley sea un latigazo que les pegue en la cabeza, porque tienen que cumplir con los derechos del niño. Los papás pueden entender de qué se trata esto cuando ellos pueden pensar en sus hijos. El contexto en el que yo desarrollo mi tarea es Frailes Beltrán, un pequeño pueblito de Mendoza, urbano-rural, con una fuerte presencia de la comunidad boliviana. Estos papás vienen con una formación de base bastante machista, con mucha violencia de género, pero fíjense ustedes, lo que yo advierto transversalmente es que el amor de los padres existe. El modo de interacción del sistema está mediatizado por su cultura, pero ellos aman a sus hijos dentro de las posibilidades de aprendizaje y de interacción que se genera en ese contexto. Cuando tomamos cartones grandes con letras, digamos, Arial Black 40, para que los papás lean estos que hoy en este congreso son como principios crípticos y construcciones jurídicas complejas, cuando empezamos a dialogar y a co-construir con los papás cuál es la posibilidad de que el niño sea escuchado, ellos aceptan en un 95% porque empiezan a entender que hay algo que antes no conocían. Por ejemplo, un juego. Le digo al papá y a la mamá que vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas. ¿Sí? Los dos muestran mucho interés por sus hijos, pero se están peleando por los niños en función de objetos y de triangulación en la etapa del predivorcio, que tiene muchas emociones presentes, y no están pudiendo pensar en la función paterna y en el amor paterno-filial o materno-filial. Entonces, hacemos un juego de preguntas y respuestas. Primera pregunta: ¿cómo se llama la maestra de Dieguito? Contesta papá. Contesta mamá. ¿Cuál de las tres maestras? ¿Cómo se llama la mejor amiga de Josefina? Contesta papá. Contesta mamá. ¿Cuál de las cuatro? Entonces, cuando empezamos a hacer un juego de algo que no es un juego, pero que se puede trabajar como herramienta para poder generar reflexión, estos papás comienzan a modificar, digamos, esta cuestión, porque la presencia de una nueva información va generando un desvío en el sistema homeostático que ellos tienen como familia, y empiezan a poder entender otras cosas. Y entonces, cuando los niños ingresan a la mediación, pero no con permiso de los papás, sí, un permiso construido a través de una interacción con el mediador que les genera la visión de por qué los niños deben encontrarse en la mediación. ¿Cómo estoy con los tiempos? Bien. Entonces, en este contexto llegan los niños. ¿Cómo hacemos? ¿Recibimos a los más grandes, a los más chiquitos, a uno por uno? Por ahí son 5, imagínense, el uno por uno sería medio complicado. Mi concepto es sistémico, yo me he formado sistémicamente.
pienso que el subsistema fraterno tiene sus códigos. Por ejemplo, en un momento dado cito a 5 niños, dos hermanos mellizos de 14, una niña de 12, una niña de 10 y un chiquitito que llegó a la cola, no sé por qué raras circunstancias, tenía como 4 años, ¿no? Yo realmente le llamo a los niños poxipol, porque por ahí vienen a pegar algo. Entonces, el niño, el pequeñito este estaba molestando, les tiraba el pelo, jugaba, bueno, le ofrecí una lapicera, colores, una hoja, y se puso a dibujar. Y como estaba incómodo, parado, se sentó en mi falda. Lo senté en la falda y empezaron a hablar los hermanos. Yo le dije, bueno, muy bien, ¿por qué estamos reunidos acá? ¿Y por qué Guido? ¿Y cómo andan las cosas? Y para la mierda. ¿Y vos cómo te sentís? Le digo al más grande. Y yo me siento mal porque mi papá nos abandonó. Wow. Lenguaje adulto. ¿Y cómo te sentís mal? ¿Dónde sentís que te sentís mal? ¿Te duele la panza? ¿Qué te pasa? No, yo no quiero ver a mi papá más porque mi papá se ha portado mal con nosotros y se fue con otra. ¡Wow! Entonces el chiquito que estaba en mi falda le dice, mentira. Y el otro le dice, ¿qué te pasa a vos, pendejo de mí? Mentira porque anoche estuviste llorando porque lo extrañas mucho. Entonces ahí ustedes tienen una respuesta del sistema fraterno que tiene sus propios códigos, tiene sus propias interacciones. Y cuando empezamos a bajar de la cuestión del formato que le han dado los padres respecto a la lectura del otro, a la cuestión del vínculo, esta cuestión de colocarlos en el lugar del conflicto de la pareja, porque confunden el conflicto de la pareja conyugal con el conflicto de la pareja parental, o confunden la pareja conyugal con la parental y le trasladan el conflicto. Entonces aparecen los niños diciendo qué es lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Clarita quiere volver a tener pijama party con Marita, con la cual era vecina, pero sus papás se mudaron. ¿Sí? O que no se peleen los papás en la puerta de la escuela porque tienen vergüenza. Se pelean en la casa si quieren, pero en la puerta de la escuela no. Los niños son muy frescos para contar sobre sus temores, deseos, preocupaciones y necesidades. Y cuando todo esto, sin la presencia del papá y de la mamá, consensuado con el papá y la mamá, cuando todo esto se logra y el mediador cuenta con esta información, las tratativas sobre las formas de cuidados mutuos de los padres se modifican sustancialmente. Por eso que para mí es muy importante, lo he visto en mi práctica, la presencia de los niños sin tantos pruritos. Los niños no son peritados en una mediación. Los niños son niños en interacción hablando de su vida, de sus necesidades, ¿sí? Y para esto se requiere nada más que la capacidad de entender un niño y establecer una empatía amorosa con ese niño, de manera que confíe en el adulto y pueda desarrollar. Y les puedo asegurar que prefiero 1000 veces hablar con los niños que con los adultos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa de los 2 a los 5 años? Los niños que no son escuchados, que son convertidos en objeto de manipulación, van a tener confusión, ansiedad, miedo, fantasía, esto de fantasía de reconciliación está mal puesto porque pertenece a otra edad, aumento de la agresividad, sentimientos de culpa por la desvinculación de los padres, regresiones, vuelven a chuparse el dedo, vuelven a tener como digamos, mecanismos de nuresis, de hacerse pis, de hacer sus necesidades, de pedir pañales, aumento de los miedos y problemas alimentarios. Entre los 5 y 7 años, dice Parkinson, hay tristeza y sufrimiento profundo, añoranza al padre ausente, sentimiento de abandono y miedo, enojo, conflicto de lealtad,
preocupación por la incapacidad de los padres para poder contenerlos y fantasía de que los padres se reconcilien. Entre los 8 y 12 años ya cambia la cuestión porque los niños van progresando, hay mayor conciencia de lo que está ocurriendo, hay sensación de pérdida, rechazo, impotencia, soledad, vergüenza, indignación moral, resentimientos, iras, rabietas, dolencias psicosomáticas, emisión de juicio con respecto a un padre o a otro, alianza con un progenitor o el otro, pérdida de la autoestima y problemas de conducta. De los 13 a los 18 lo vamos a encontrar con un sentimiento de pérdida de la infancia porque empiezan a tener conductas adultas impuestas por las circunstancias. Están presionados a tomar decisiones, se les generan conflictos internos, preocupación por el dinero, conciencia y turbación frente a la conducta sexual de los padres, celos de las nuevas parejas, miedo al compromiso en la relación con otros sexos, depresión, introversión, dificultades en la comunicación, delincuencia y consumo de drogas. Entonces, las necesidades infantiles durante la separación del divorcio son que entender lo que sucede con explicaciones acorde a la edad y la comprensión, confiar en la continuidad del amor y el cuidado, mantener lazos de amor con ambos padres y personas significativas, tener el permiso emocional de un progenitor para seguir amando al otro. Ante la modificación del mundo familiar, mayor contención y afecto. Si es posible, no sumar a la pérdida de un progenitor el estrés de la mudanza, de su hogar y el cambio escolar. Sostener sus rutinas de estudio, descanso y juegos. Sostén económico, evitando un brusco descenso del nivel de vida. Que cada padre y ambos a la vez sean capaces de ejercer un rol adulto en el tratamiento de estos chicos y de contención en la función parental. La adaptación psicológica de los niños al divorcio implica reconocer la ruptura de la relación de sus padres, desligarse del conflicto y la angustia parental, reanudar sus actividades habituales con libertad y plenitud, superar la pérdida, resolver sus propios sentimientos de rabia y culpabilidad, aceptar la separación o el divorcio en forma permanente, lograr conseguir esperanzas realistas sobre las relaciones posibles futuras. ¿Cómo se puede colaborar con el proyecto parental futuro desde la mediación? Ayudando a concentrarse individualmente en cada niño, invitándolos a continuar con los papeles que tienen en la vida de sus hijos, las áreas parentales de distribución o coparticipación de tareas, acordando de forma tal que se libera a los niños del conflicto de lealtades o responsabilidades, tratando con los padres de cómo van a hablar con los niños sobre la vinculación, proyectando en el tiempo la opinión de los niños. Por ejemplo, ¿qué te diría Margarita de 15 años si ella supiera, si te preguntara, papá, ¿alguna vez estuviste en una mediación cuando yo tenía 5? Por ejemplo, ¿no? Y contame qué pasó. Ayudándolos a determinar las necesidades económicas de cada niño y el compromiso de sostenimiento. Cuando esto se trabaja con la presencia de los niños, no digo que en todos los casos, porque hay situaciones muy particulares, estamos co-construyendo con los padres y con los niños un espacio de mirada hacia el futuro, que cuando esto tan sensible, que es un interés común de ambos padres, que son los chicos, entre en juego, ellos pueden muchas veces, con la colaboración, como decía la doctora Guarda, con la colaboración del mediador y algunas veces también con el apoyo interdisciplinario, porque tengo constituida una red en el lugar como para apuntalar situaciones más complejas, se puede lograr trabajar desde un espacio mucho más flexible, mucho más humano y menos crítico y menos basado en pericias, en determinaciones de lo que dice la ley y no de lo que pasa ecológicamente en esa familia, se pueden obtener mejores resultados. Me voy contándoles lo que hace el doctor Morrone, creo que en Canadá, mis colegas por ahí me lo confirmarán. Él construye
el régimen de visita, el régimen de contacto con sus padres, lo construyen, acá viene la advertencia, sí lo vi, lo construye con pizarrones de distintos tamaños, todos reunidos en la misma sala. Por ejemplo, pueden encontrar uno de 6, ayudado por sus hermanos porque no saben muy bien cómo hacer la tarea, otro de 10, otro de 12, papá y mamá. Construyen cómo van a organizar el régimen de contacto con el padre no conviviente, según sus circunstancias, según sus actividades. Y después negocian cada uno su parte y Morrone, que es mediador, desarrolla una co-construcción de un régimen de comunicación. Esta habitualidad de decir, ¿qué días lo vas a ver? Lunes, miércoles, viernes, de 15 a 20, es pobre, no alcanza, no alcanza. Hay que profundizar, hay que incorporar al niño. El derecho del niño a ser escuchado es muy bonito, pero hay que ponerlo en acto, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que les quería decir. Gracias por escuchar.